Bueno, si yo no me equivoco, ustedes el lunes vieron unas cuantas diapositivas más que estas, pero yo no tuve tiempo de revisar el video y me interesa específicamente una que probablemente Nico no sabía qué era lo que había que decir porque dice 4 frases y nada más. Entonces, me gustaría repasar una diapositiva que les va a ayudar en los laboratorios antes de seguir, ¿sí? Y es esta, ¿sí? Por ahí, Nico vio un video viejo y les contó todo lo que yo les quería contar, pero por si acaso, como quien repasa y dado que vamos rápido, me gustaría detenerme en esta diapositiva, que como verán no dice nada, o sea que es difícil saber qué era lo que tenía que decir. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? ¿Cuál es la estructura? O sea, ¿cómo implementan esas 4 estructuras típicas de programación en Assembler? ¿Sí? Después de que vieron todos los saltos. ¿Cómo se grafica un diagrama de flujo de una estructura while do? Y yo acá voy a cambiar porque va a ser más importante que quede grabado el pizarrón. Si ustedes grafican un while do, debería tener una forma como esta. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos saltos necesitan? 2. Acá, un condicional. Y acá, un incondicional. ¿Sí? Si ustedes plantean la solución del problema con algo estructurado, no importa si es un diagrama de flujo, un pseudocódigo, lo que sea, y después ponen los saltos, es mucho menos probable que metan la pata que si ponen los saltos de una. ¿Sí? Si acá la condición es mientras A sea mayor que 0, por decir algo, el salto, ¿cuándo tiene que ocurrir? Cuando A sea distinto o mayor que 0. Tiene que ocurrir por la condición contraria a la condición lógica que yo estoy poniendo. ¿Sí? Porque yo con el salto salgo del lazo y la condición, si la plantamos como while, es mientras se mantiene en el lazo. Entonces, si yo lo pienso, cuando lo escribo, tengo que invertir la condición y cerrar con un lazo, con un salto incondicional al final. ¿Sí? ¿Qué pasa con la do while? ¿Cómo es el gráfico de una do while? Tengo el bloque y la decisión abajo. Esto hace así y esto hace así. ¿Cuántos saltos necesito? Uno solo al final con la misma condición lógica que el while. Si la condición se cumple, repito el lazo. Entonces fíjense, en este patrón tengo que invertir la condición del lazo, en este la mantengo. En este tengo que agregar un salto incondicional al final, en este no me hace falta. ¿Qué diferencia tiene este lazo con este lazo? A ver cómo andamos de... Que uno hace y después controla y otro controla y presiona hace. O sea, así lo hacemos nosotros en programación por lo menos. Si vos tenés que ejecutar primero una sola vez... O sea, Eso. Esta se ejecuta siempre por lo menos una vez. Esta puede ejecutarse 0 veces. ¿Sí? Entonces depende lo que ustedes quieran hacer, tendrán que tomar esta estructura o esta estructura. Un for, ¿a qué estructura responde? A esta. Un for puede ejecutarse 0 veces. ¿Sí? Lo que pasa es que tengo que poner acá o acá el cambio de la variable de control. ¿Sí? Lo pueden poner antes de la condición
o lo pueden poner al final. Por supuesto, si lo ponen antes, al incremento, por ejemplo, van a tener que arrancar en un valor menor al que querían, ¿sí? El for, como está pensado para que el incremento de la variable se haga o acá, se haga dentro del cuerpo, no antes. Pero lo podrían poner antes, con cuidado de que se corre el límite, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro? Mi recomendación, piénsenlo en términos de estas cosas, que son las que conocen, y recién vayan al assembler con una estructura en la cabeza de lo que quieren hacer. Después rellenan acá lo que haga falta. ¿Sí? Vamos con los if. Representación de un if-then. Bloque de decisión. ¿Sí? ¿Cuántos saltos necesito? Uno. No hay mucho para pensar. ¿Dónde? Acá. ¿Para qué? Para esquivar. Perfecto. Pero esto se ejecuta si se cumple la condición. Y el salto lo va a esquivar si se cumple la condición. Vamos de vuelta. Si A es mayor que 0, o vamos a poner igual a 0 para que sea más fácil la inversa. Si A es igual a 0, quiero que se ejecute este bloque. El salto que yo pongo, ¿qué es? Distinto, porque si se ejecuta el salto, esquivo el bloque que quiero hacer. Por lo tanto, la condición del salto vuelve a ser la inversa a la lógica que yo quiero usar. Porque el salto es como que me implemente el else, no el then. ¿Sí? Entonces, tengo que invertirla una vez más. ¿Qué pasa con este tan bonito? ¿No tiene salto? Eso no se puede implementar. Sin lugar a dudas, lo que yo voy a tener es algo más bien así. No sé si llega a entrar. Borramos este. Lo que yo voy a implementar va a ser algo así. Porque tengo una memoria que es lineal. No puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Y qué hago con los saltos? Este sigue siendo así. ¿Y ahora qué tengo que agregar? Entonces tengo que poner un incondicional al final del bloque then, salto justo después de la instrucción que sigue a la última del bloque then, igual que antes, pero ahora tengo que poner una etiqueta al final del bloque else para que el bloque then salte al final del bloque else. ¿Sí? Tengo de nuevo un condicional invertido y un incondicional al final del primer bloque. Si ustedes piensan que acá tienen 20 o 30 instrucciones, acá tienen otras 35 instrucciones, es muy fácil que enseguida se pierdan si no tratan de armar estructuras cuando programan. O sea, si tratan de programar el assembler de una, invirtiendo las condiciones lógicas, poniendo, lo más probable es que se pierdan. ¿Sí? Entonces, usen alguna estructura de lo que quieran hacer con el programa y vayan haciendo traducciones ordenadas. ¿Sí? Es la clave del éxito para el assembler. Eso es lo que les quería comentar, porque es la base de todo lo que van a hacer. ¿Sí? Habiendo visto saltos,
Eso es importante. Y después deben de haber visto estas instrucciones. ¿Quedó claro para qué se usan? Con esto quedan un poco más claro para qué se usan. Si yo acá tengo una o dos y acá tengo una o dos, se usan para evitarme todos los saltos. ¿Sí? Entonces, seteo la condición y después le digo estas dos en el caso del then y estas dos en el caso del else. ¿Sí? Siempre tengo que tener por lo menos una en el then, puedo no tener ninguna en el else. ¿Sí? Esto solo sirve para bloques if que no tengan más que 4 instrucciones en total en el cuerpo, o sea, para bloques cortitos. ¿Sí? ¿Tienen obligación de usarlas? No, no tienen obligación de usarlas. Pueden usar saltos. Lo que pasa es que cuando usan saltos empiezan a acabárseles las etiquetas. Entonces, esto es una forma un poco más simple de hacer bloques cortos. Pueden usar cualquier código de condición, exactamente igual que en los saltos, ¿sí? Puesto a continuación. Y él se encarga de chequear que esto no es una instrucción. ¿Sí? Esto es solamente una directiva al ensamblador, en realidad. Y el ensamblador se va a encargar de asegurarse de que esta condición es inversa a esta condición. ¿Sí? Un error que suelen cometer o algo que suelen hacer y que se puede bajo ciertas condiciones, pero no es muy recomendable, es meter saltos incondicionales con esto y volverlos condicionales. O sea, en lugar de poner BEQ, que es un salto incondicional, ponen BRA, que es un salto que salta siempre, EQ. ¿Sí? En principio esto no es para saltos. O sea, esto está pensado para usarlo con instrucciones aritméticas o con transferencias, no con saltos. ¿Sí? Los saltos ya tienen sus condiciones propias. No necesitan estar metidos dentro de un bloque de este tipo. ¿En qué cambia? En la letra, por ejemplo. Si ustedes ponen BEQ, pero no está esto, ese BEQ no forma parte del bloque condicional. En cambio, si le pongo una T más y esta instrucción es BEQ, pasa a formar parte del bloque condicional. Los saltos pueden ser solo la última instrucción del bloque condicional que corresponde. ¿Sí? Entonces, eviten meter saltos acá dentro de este tipo de cosas. ¿Sí? El salto debería estar fuera, por lo tanto no tiene que estar en una de estas letras el salto en sí. Profesor, se corresponde ahí el NE con el E, ¿verdad? Del if then else. Claro, esto es equal y esto es not equal. Esa es la condición contraria. Por el if desde E. Exactamente. Por cada equal tenés que tener un then. Y por cada not equal tenés que tener un else. Y el patrón tiene que ser exactamente, o sea, tenés que tener EQ, EQ, lo contrario, EQ. Eso es lo que le estás diciendo. Y por eso se llama IT, porque lo mínimo que podés tener es el then. ¿Sí? O sea, lo menos que podés tener es una instrucción, en el caso sí. Esto se usa mucho, por ejemplo, para sumar 1, para restar 1, para hacer alguna operación, el si A es igual a o A es mayor que, entonces A igual a 0. Ese tipo de condiciones if muy cortitas, para eso esto anda muy bien. ¿Sí? Es como para eso, para lo que está pensado. Para sumar 1, para sumar 4, para ponerle 0, esos bloquecitos if del tipo que encima normalmente son if sin then. O sea, aunque también podrá ser para sumar 1 o hacerlo 0 si estoy haciendo algo cíclico, por ejemplo. ¿Sí? Para eso anda bien. Códigos cortitos. Bien. Máximo 4 instrucciones. X es la condición. Bueno, eso es lo que acabamos de ver. Si quedan dudas, pregunten. Este es el momento. Y habían visto un ejemplo para contar cuántas
veces aparece un carácter. Este es el ejemplo que les decía que es ideal para este tipo de bloques. Si se cumple una condición, entonces lo cuento, y si no, no lo cuento. O si se cumple una condición, hago la variable 0, y si no, incremento 1. Ese tipo de bloques cortitos es para lo que está pensado el IT. Si lo aprenden a manejar, va a ser más fácil que el salto, las etiquetas y todo eso. ¿Sí? Ahora, esto es un caso particular del otro. Si tienen que aprender a manejar solo uno, aprenden a manejar los saltos en general. ¿Sí? Y usen etiquetas y va a andar igual. Bien. ¿Vale la pena revisar el código o seguimos? Esto supone que lo vieron. Es así, ¿verdad? Bien. ¿Vale la pena revisar el código o seguimos? Dice que sigamos. El resto, tengo caras de que mejor lo revisamos. Y bueno, entonces lo revisamos. Vamos adelantado. O sea, hoy de vuelta teníamos previsto dar 1 hora más de clase y no hace falta. Y terminar rápido, sin que entiendan, no tiene ninguna utilidad. De nuevo, nosotros sugerimos plantear la estructura, ¿sí? Es la cuarta vez que lo digo en lo que va de la clase, plantear una estructura. Si no quieren hacer dibujos, porque son engorrosos los dibujos, ¿sí? Acá como están hechos con tiempo, con una computadora y demás, es más fácil. Si no quieren hacer dibujos, por lo menos hagan un pseudocódigo o C, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas les debería servir exactamente igual. Pero organicen lo que quieren hacer en la cabeza antes de empezar a escribir el assembler. Tenemos que buscar un carácter en una cadena. Las cadenas estándar en C, y hoy por hoy casi universalmente en computación, son vectores terminados con el carácter nulo, es decir, con un valor 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos de una cadena? Lo mismo que tenemos cuando trabajamos en C, un puntero al primer elemento del arreglo. ¿Sí? La única diferencia entre una cadena y un arreglo de otro tipo es que la cadena va a ser de bytes, siempre. Sí, de bytes, digamos. Podría estar codificada en Unicode, pero en principio va a ser de bytes, codificada en ASCII. Y vamos a entender que los números que están ahí son códigos ASCII de caracteres. ¿Sí? Es un problema de interpretación, una vez más. Si queremos recorrer una cadena, entonces vamos a necesitar un puntero a la cadena. ¿Sí? Que en este caso lo vamos a estar guardando en R2. Aspersan, para C, ustedes lo vieron, no saben muy bien qué hace. Lo que hace es obtener la dirección de la variable. Cuando yo quiero obtener un puntero, cuando yo quiero saber en qué dirección de memoria está almacenada la variable, uso aspersan. ¿Sí? En el caso de un array, ya normalmente es el aspersan del primer elemento. ¿Sí? Entonces, la dirección de inicio de cadena la guardo en R2. Y el carácter que quiero buscar lo guardo en R1 y R0 va a ser mi contador de cuántas veces lo voy encontrando. Cargo en R3, que va a ser mi registro temporal, el contenido de la cadena y muevo al elemento que sigue. ¿Sí? Me fijo si lo que acabo de cargar, el código ASCII que acabo de cargar, coincide con el que estoy buscando. Si es así, lo cuento. Si no, no lo cuento. Y si R3 es 000, quiere decir que es el fin de cadena. Entonces, termino. Y si no, repito. Fíjense que esto funciona bien incluso para la cadena vacía. ¿Qué es la cadena vacía? 0, 0 en el primer carácter. ¿Sí? Lo va a tratar de contar, pero no va a pasar nada y lo va a identificar y va a ejecutar. Una vez, analizando el primer carácter, sabemos que una cadena siempre tiene por lo menos un carácter, el final del terminador. Entonces, esa estructura de lazo anda bien. También se lo podría haber hecho De 10.000 formas distintas, seguro. la comparación del 0,0 antes del carácter, digamos. Sin ningún problema. O sea, esto se podría haber aplicado a una estructura while do, entonces poner esto acá arriba
O sea, hacer esto, poner acá esta comparación, ¿sí? Y fíjense que no sería una estructura del todo como las que vimos, porque lo que les quedaría sería acá cargo R3, acá comparo, acá cuento, o sea, acá hago todo esto. Y repito, no acá, porque no me sirve repetir ahí, sino que tengo que repetir acá. La condición me quedó en el medio del lazo. ¿Se puede? Sí, se puede. Si quieren, esto es parecido a lo que hace el break DC. El break DC hace lo mismo. Pone un salto a la primera instrucción después de la instrucción que cierra el lazo. ¿Sí? Se puede hacer. Lo importante es que sepan qué están haciendo cuando escriben y no se pierdan con en qué lugar están. No podrías hacerla con esto arriba porque R3 no está inicializado. Sino, ¿qué tenés que hacer? Que también se hace. Hacer 2 veces la carga de R3. O sea, cargas una primera vez, entras a la condición, comparás, volvés a cargar R3 como lo estás haciendo ahora y ahí sí repetís acá. Cosa que también les puede haber sucedido con algún lenguaje que solo los obliga a poner esto. Por ejemplo, Python solo tiene estructuras de este tipo. While do. Entonces, si querés hacer esto en Python, no te queda más remedio que poner acá la primera vez y después ponerle en el lazo una segunda vez. ¿Sí? Las estructuras, obviamente todas las estructuras de programación de los lenguajes superiores las pueden implementar en Assembler. El problema es que en Assembler pueden implementar muchas más cosas que no existen en el lenguaje superior. ¿Sí? Tienen más grados de libertad. Bien. El algoritmo, ¿está claro? Vamos al código. Declaración de variables. Vector inicializado. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Diciéndole que quiero que guarde en ASCII terminado con Z. Esta directiva le dice que lo estoy guardando, es una cadena de caracteres. Esta cadena. ¿Sí? Si esta cadena tiene, no sé cuánto, 45 caracteres, cadena va a tener 46 lugares ocupados. Los 45 de la cadena más el 0 del final. Hay otra directiva que es esta, ASCII, en donde solo se guarda la cadena. Si recuérdanse, esto es equivalente a comillas dobles y esto es equivalente a comillas simples. Seguramente no se acuerdan, pero ustedes pueden hacer y pueden hacer esto. Esto agrega el terminador nulo al final porque es una cadena. Esto es un array de caracteres sin terminador. Esto ocupa 5, esto ocupa 4 en C. ¿Sí? En este caso estamos en lo mismo. Este es como las comillas dobles, este es como las comillas simples. Bien. Entonces, declaro mis variables. Como las dos variables son cosas externas al código que yo tengo que desarrollar, lo que me pidieron es que busque en una cadena dada un carácter dado, entonces uso esta inicialización. ¿Sí? No así la inicialización del contador de ocurrencias en 0, que si bien está en un registro podrá estar en una variable, pero eso es responsabilidad mía. Yo como algoritmo tengo que primero arrancar en 0 la cuenta, entonces a esa variable la tengo que inicializar por código. ¿Sí? Eso es otro error frecuente en los laboratorios, por eso lo marco. Lo que me viene dado lo puedo inicializar de esta forma. Lo que yo necesito para que mi resultado esté bien en base a mi algoritmo, lo tengo que inicializar yo en una forma confiable. Cargo 0 en R0,
el valor de ocurrencias hasta el momento. Cargo la dirección de la variable que contiene el carácter, ¿sí? Y cargo el carácter en el mismo registro, porque no me interesa conservar el puntero. Cargo la dirección de la cadena y cargo el primer carácter post incrementado, pero ahora sí me interesa conservar el puntero, entonces lo cargo en otro registro. ¿Sí? Comparo R3 con R1 para setear los códigos de condición. De vuelta, no está la S, pero setea igual los códigos de condición porque esa instrucción solo sirve para setear códigos de condición. Hago un IT EQ. Entonces, si esto dio 0, se va a hacer el add R0, R0, 1. ¿Sí? O sea, sumo 1 a R0. Si esta dejó el flag de Z en 1 y por lo tanto los números eran iguales. ¿Sí? Si no, voy a pasar, pero la instrucción no va a hacer nada. ¿Sí? R0 va a conservar su valor si no está el flag de Z puesto. Ahora comparo R3 con 0, ¿sí? Vuelvo a setear los códigos de condición, ahora para ver si estos dos son iguales. Y salto a lazo aquí, donde voy a volver a cargar. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos LDRB, yo les dije que no seteaba los códigos de condición, pero algunos procesadores sí lo hacían. Fíjense que ustedes están comparando R3 con 0. Si esta instrucción seteara los códigos de condición, podrían poner el salto inmediatamente después sin el CMP. Porque ya, si un load setea código de condición, lo que le está diciendo es el dato que vino es negativo, el dato que vino es 0, ¿sí? El flag Z sobre una instrucción de load o sobre una instrucción de add o sobre una... me está diciendo el resultado. Si yo tuviese un for y decremento con flags y ya automáticamente puedo saber si ese decremento es el que llegó al 0. No necesito poner el CMP. ¿Está mal poner el CMP? No, es un poco menos óptimo, pero mientras ande, vale igual. ¿Sí? Pero el hecho de que las instrucciones aritméticas modifiquen los flags sirve para eso, para no tener que hacer una comparación después, sino que en la misma operación yo ya después puedo saber del resultado sin usar una instrucción de comparación. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Seguimos. ¿Qué sucede con la sentencia switch? Justo repasamos las estructuras típicas de C. If, then, for, while. Vimos todas excepto el switch. ¿Qué pasa con el switch? El switch no se implementa con un if, else if, else if, else if. No en C por lo menos. El switch tiene la propiedad de que el tiempo de ejecución o sea, el tiempo que pasa para que yo empiece a ejecutar cada uno de los casos es constante. ¿Sí? O sea, demoro lo mismo en llegar al primer caso que en llegar al último caso. ¿Cómo hace eso? Bien. Volvamos a poner el pizarrón para que se vea. Está en un ejemplo un poquito más adelante, pero creo que va a ser más fácil de entender si primero les cuento. Eso antes de entrar en lo que dice la diapositiva. El switch en C solo puede trabajar con variables numéricas enteras. ¿Sí? No puede trabajar con ningún otro tipo de cosas. Y normalmente tenemos switch variable, case 1,
Voy a hacer uno más nada más. ¿Sí? Eso es la estructura de un switch. ¿Qué es lo que tengo en memoria? Cada una de las instrucciones. Este es el bloque que va acá, este es el bloque que va acá, este es el bloque que va acá. ¿Qué es lo que hace? Le pone una etiqueta. ¿Sí? Pone una etiqueta para el inicio de cada bloque. Si yo hago digamos que vamos a ver qué hacemos, ¿no? Si yo hago una tabla con las etiquetas, cuando bar vale 1, tengo que saltar a la etiqueta 1. Cuando bar vale 2, tengo que saltar a la etiqueta 2. ¿Sí? Entonces, si yo hago una tablita por acá, donde pongo C1, C2, C3, pongo un puntero al inicio, me muevo el tamaño de la variable y ya sé dónde tengo que ir, en un solo paso. ¿Se entiende? Bien, eso es lo que hace un switch, automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escribe el código, marca el entry point es la dirección de la primera instrucción, de cada bloque, ¿sí?, del caso. Y construye una tabla en memoria donde pone las direcciones de inicio de cada bloque o los desplazamientos, si lo quieren hacer relativo, va a dar lo mismo, ¿sí?, para cada caso. Entonces, lo que hace es cargar un puntero a la primera etiqueta, que es el que corresponde al valor 0 de la variable, desplazarse el tamaño de la variable como nos desplazábamos cuando usábamos la conversión de BCD a 7 segmentos, ¿sí?, obtener la dirección del caso y ponerlo en el PC, con lo cual salto a una dirección variable. Hasta acá siempre saltábamos a un lugar predeterminado. Saltábamos o no, pero un lugar predeterminado. Acá la dirección de salto sale una operación aritmética, o podría salir. ¿Sí? Entonces lo que tengo es un salto indexado. ¿Qué me faltan? Me faltan los break. ¿Qué serán los break? Una etiqueta acá, al final, y un B incondicional, igual que en el caso de los lazos, que ponía una etiqueta justo a la última instrucción después del switch y saltaba. Bueno, los breaks son. Y fíjense qué pasa si se comen un break. Ya saben por qué. Si no ponen el break, él no pone el salto. Entonces ustedes entran acá, llegan al final del bloque y siguen con el bloque que está a continuación, que es exactamente lo que hace C. ¿Sí? Entonces ya saben por qué si no ponen el break se ejecuta el bloque que está a continuación, porque lo que está haciendo el compilador es ni más ni menos que este proceso. ¿Sí? Bien, entonces vamos con detalles técnicos. Estos son direcciones de 32 bits en nuestro procesador. Por lo tanto, a la variable la tengo que multiplicar por 4, ¿sí?, cuando me desplazo. Si la variable vale 1, yo tengo que moverme no base más 1, sino base más 4, porque cada entrada es de 4 bytes.
A diferencia de nuestro conversor que como leía bytes se movía de a 1. Voy a usar direccionamiento escalado, lo estoy viendo acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Cargo un puntero a la variable que quiero testear. ¿Sí? Esta test es mi var de acá. Lo que obtengo es, la variable está en memoria. En este paso lo que obtuve es un puntero a la variable para acceder a su valor. Y ahora, en R0, tengo el valor de la variable. Cuidado con esto. Las variables nosotros muchas veces las vamos a tener en registros. Pero si las variables están realmente en memoria, lo primero que tenemos que hacer es obtener la dirección de la variable, ¿sí? Generar un puntero y recién cargar el valor de la variable. Ahora en R0 tengo el valor 0, 1, 2 o 3, el que yo quiero usar para proceder al case. Cargo la dirección acá con address, pero podría haber sido perfectamente con LDR R1, igual, hubiera sido lo mismo. ¿Sí? Cargo la dirección del inicio de mis tablas de saltos. Igual que hacíamos con la tabla de traducción. ¿Esta tabla dónde está? En memoria no volátil, abajo del código. Igual que la tabla de traducción. ¿Sí? Cargo en R2 R1, que es el puntero a la base, más R0, que es mi desplazamiento, pero escalado en 2 bits, o sea, por 4. Ahora tengo en R2 la dirección de la primera instrucción que quiero ejecutar. Y utilizo una instrucción que creo que no vieron, que se llama BXR2, que lo que hace es PC toma a R2. ¿Sí? A ese R2 lo escribo en el PC. Entonces, la próxima instrucción que voy a ejecutar, ¿cuál es? La que está apuntada por R2. ¿Sí? Que es la que me diga esta etiqueta. ¿Se entiende? Más o menos. Hagamos el mismo conversor de código que hicimos antes. Cambiamos la tabla por un switch. A ver si se entiende. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Switch 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner el valor directamente en cada case. ¿Sí? Fíjense que para que quede claro, yo usé este dibujo, que en realidad no es para esto, este dibujo es para otra cosa, pero da a entender bastante bien de que yo no estoy pasando por n comparaciones. ¿Sí? Yo no hago es 1, si no es 2, si no es 3. Eso se puede hacer, pero no es un switch. Un switch va a saltar a todas, digamos que simultáneamente, o a la que haga falta. Entonces, por eso usamos este dibujo. ¿Qué hago? Mismo conversor de BCD de 7 segmentos que vimos el viernes pasado, si mal no me falla la memoria. ¿Sí? El que corrimos paso a paso. Pero hecho de otra forma. Las variables punteros los voy a apuntar al mismo lugar. Necesito el vector origen, necesito el vector destino. Ahora ya no necesito la tabla. ¿Sí? Voy a necesitar la tabla de saltos. Cargo R2 con el primer elemento a convertir. Si es FF, termino. ¿Sí? Si no es FF, entonces determino la dirección de la instrucción que tengo que ejecutar. De mi tabla de saltos que tengo en R3, más 4 por el valor que quiero convertir. ¿Sí? El valor que quiero convertir está haciendo las veces de var. Si esto es el caso 0, pongo en R2 el valor que corresponde a 0. Este es el caso 1. ¿Sí? Y al final pongo un break que vuelve a unificar. ¿Sí? Guardo el resultado de la traducción y muevo el puntero. Y esta flecha
va acá. Porque tengo que volver a cargar el dato, si no, no funcionaría. ¿Sí? Imagínense si van a encontrar el error en la flecha en assembler. O sea, si se equivocaron en dónde pusieron la etiqueta del assembler, y esto es el salto. Es mucho más difícil verlo. El assembler debe estar bien, ya van a ver. Suprimí la declaración de variables, que es la misma que tenía antes, porque no entra. De hecho, esto ya creo que ocupa... Sí, ya de hecho está sintetizado. ¿Sí? Declaro los vectores de origen y de destino exactamente igual que en el caso anterior. Cambio del bloque de código para abajo. LDR0 origen, que estaba declarado más arriba, si se acuerdan. R1 destino. Esto de nuevo, uso ADDR, podré usar la misma sintaxis de arriba. LDR, R3, igual, switch tab. Es indistinto. ¿Sí? Yo tiendo a usar esta. Mi jefe de cátedra que ya se jubiló tendría a usar esta, por eso quedó esa ahí. ¿Sí? Switch es una tabla. Igual que en el caso de la traducción. Cargo, comparo y salto al final si es que hiciera falta. Cargo, R3, que tiene el puntero a la primera etiqueta, más R2, que contiene lo que quiero convertir, multiplicado por 4 en R2. ¿Sí? Bien. Suprimamos esa por ahora. Lleguemos a la tabla. Align. ¿Por qué? Porque las instrucciones son múltiplos de 16. Yo no sé si con las instrucciones que vengo hasta acá, esta instrucción empieza en un múltiplo de 2 o en un múltiplo de 4. ¿Sí? O sea, un múltiplo de solo de 2 o un múltiplo de 2 y de 4, ¿no? Entonces, podría suceder que esta palabra me quede desalineada. Necesito asegurarme de que esto, como son 32 bits, arranque en un múltiplo de 4. Y si acá tengo que desperdiciar 2 bytes, no me importa. ¿Sí? Entonces, para no hacer la cuenta ni preocuparme, simplemente pongo .align. El ensamblador solo se va a encargar de rellenar lo que haga falta para garantizar que switch sea una dirección múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy pasando de instrucciones a datos. Y las instrucciones tienen su alineación y los datos que yo voy a usar necesito que tengan una alineación diferente. ¿Sí? ¿Qué pongo acá? Le digo que guarde en switch como palabras case 0, case 1, case 2, que son las etiquetas. O sea, las direcciones de memoria que le asigna a las etiquetas. ¿Sí? Y al final de la tabla empiezo a poner los bloques de código. Case 0, move R2 FC, break. Case 1, R260, break. ¿Sí? Así todos los case. Una vez que termine con todos los case, podría poner un bloque else, ¿sí? Y pongo el break, que es la etiqueta a la primera instrucción que ya no está en el switch, que es la que guarda los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtuve en R2? La dirección de esta etiqueta. Ahora, esta dirección es un múltiplo de 4. Su último bit está en 0. Pero nosotros tenemos en el último bit del PC una bandera que dice si estamos ejecutando código ARM de 32 bits o ARM de 16 bits thumb. Y nosotros la necesitamos en 1, porque para que ejecute thumb, el último bit del PC tiene que estar en 1, lo cual no tiene nada que ver con que la dirección en la que esté sea impar. Pero tengo que asegurarme que ese bit esté en 1. Para eso está esta instrucción.
al valor que levanté de la etiqueta, si lo trato de ejecutar, él va a entender que estoy pasando de código thumb a código ARM nativo. Y nuestro procesador no ejecuta código ARM nativo, además de lo que hay ahí no es código ARM nativo, es código thumb. O sea, esto también está en 16 bits. Entonces, si yo no pongo el último bit del PC en 1, se va a colgar y se va a prender la lucecita roja de trap de error, porque va a decir, me estás pidiendo que ejecute un set de instrucciones que yo no puedo ejecutar. Y si lo pudiese ejecutar, probablemente estas instrucciones estarían mal codificadas, y entonces me diría, me estás pidiendo que ejecute una instrucción que no existe, pero igual no andaría. ¿Sí? Para que ande, yo tendría que acá poner una directiva que le dice que salgo de .thumb y paso a .arm. ¿Sí? Y podrían, en un procesador grande, hacer esas mezclas, tener pedazo de código de 16 y pedazo de código de 32. Se usa. ¿Sí? Los celulares, por ejemplo, ejecutan los dos tipos de código y bloques de código que quieren que sean más rápidos o más compactos los hacen en 16. ¿Sí? Entonces, sí se puede hacer el cambio, es válido en otros procesadores y en otro contexto. En el nuestro no, pero tenemos que pagar la consecuencia igual de poner este bit en 1, aunque no tenemos que entender muy bien por qué. ¿Sí? Yo les había dicho que el hecho de que ejecutara 2 sets de instrucciones al mismo tiempo nos iba a dar dolores de cabeza. Este es solo uno de los dolores de cabeza. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió el ejemplo? Una pregunta, o sea, ¿al final lo tienen que ejecutar en ARM o en thumb? En thumb. Nosotros solo podemos ejecutar thumb. Y para que el código sea thumb, el último bit del PC siempre tiene que estar en 1. Por eso, en los ejemplos que yo le había mostrado, les decía, si la instrucción está en el 1000, el PC tiene el valor 1001. Cuando ustedes ven en el simulador el valor del PC es más 1. No es más 1, sino que hay una bandera metida en ese bit que no forma parte de la dirección, pero que numéricamente la ves. ¿Sí? Nosotros esa bandera siempre la tenemos que tener en 1. ¿Sí? Solo podemos ejecutar código thumb. El código thumb es una extensión, por eso es el parche del 1 en el PC. ¿Sí? Es posterior al otro. ¿Sí? O sea que poniendo ese comando, básicamente estamos migrando las instrucciones de 32 bits a 16. No, poniendo esa bandera, porque no es un comando, es una bandera, y vos la podrás poner y sacar tan frecuentemente como quieras, le estás diciendo cómo tiene que decodificar lo que vino. O sea, cuando él trae la instrucción y la va a decodificar, esa bandera le dice decodificarla de esta forma o decodificarla de esta forma. O sea, la palabra que vos leíste, o sea, tenés que partirla en campos y interpretar los campos de esta manera o de esta manera. ¿Sí? Eso es esa bandera. Porque los case vienen en 32 bits. No, porque nosotros nos estamos metiendo con el orden natural del PC por fuera de los saltos. Entonces nos tenemos que hacer cargo. Cuando vos haces los saltos, ¿sí? Como vos sumás la distancia en byte y todo eso lo resuelve el ensamblador. ¿Qué pasa? El ensamblador no tiene forma de distinguir que esto es una tabla de direcciones y no una tabla de cualquier cosa. ¿Me entendés? Entonces, en el momento en el que vos convertiste una tabla que parece de datos en direcciones, vos te tenés que hacer cargo de poner esa bandera. Mientras que cuando vos haces saltos y manejos de etiquetas, ¿sí? Cuando vos haces un branch, él ya sabe que acá esto es un salto y sabe que acá le tiene que encargarse de arreglar los problemas de etiquetas porque esto es un salto. Entonces, sabe que lo que está acá es una dirección y que el último bit tiene que mantener el 1 porque estamos todos en código thumb. Pero acá, vos te metiste a meter mano en el PC más abajo de lo que el ensamblador puede determinar. Y por eso tenés que hacerte cargo de esa bandera. ¿Sí? Todo está ejecutando en 16, no podemos ejecutar otra cosa que 16 nosotros. El problema es que si no lo hacemos, ese bit se pierde. O sea, numéricamente, cuando hice todo esto, hasta acá, ese bit está en 0. Porque R3 es un puntero alineado, entonces tiene que estar en 0. Si no estuviese alineado, no podría hacer la carga. ¿Sí? R2 está multiplicado por 4, también está alineado. Estoy sumando dos múltiplos de 4, el resultado es un múltiplo de 4 que tiene el último bit en 0.
pero yo necesito, antes de pasarlo al R2, ¿sí?, que se ponga en 1. Si yo mal no recuerdo, hay que buscarlo en el manual, y si quieren simularlo, esto se podrá hacer de otra forma. ¿De qué forma? Es más, podría ser aquí. En este procesador en particular, ¿qué hace esto? Carga R2 en el PC. ¿Pero el PC quién es? R15. Nadie te prohíbe LDR15. ¿Listo? Ahí se cuelga seguro. ¿Sí? Si vos acá haces move R2 a R15, o sea, copiame de R2 a R15, se cuelga seguro. Si haces un branch, creo que podés prescindir de esta. Porque el BX-R2, el BX te agrega el salto, el 1. ¿Sí? Ahora, si lo haces como R15, él hace lo que vos le dijiste, copiame el valor como está. ¿Sí? Claro. Sí. O sea, hay que probarlo porque no me acuerdo exactamente, pero a uno de los chicos les pasó que si usabas una instrucción acá, podías prescindir el OR. Porque la instrucción asumía que si estabas en thumb, seguías en thumb y te ponía él el bit. ¿Sí? Te mantenía el bit actual. Entonces, si mal no recuerdo, la combinación era sacás el OR y usás BX, o dejás el OR y podés usar un move, R15, R2. La recomendación de ARM es que no hagas nada sobre el PC considerando que es R15. O sea, que no uses R15, sino que uses las instrucciones de salto que corresponden. ¿Sí? Esa es la recomendación de ARM. Que no aproveches el hecho de que R15 es parte del banco. O sea que no deberíamos de hacer ese tipo de cosas. Bien. Ejemplos cortitos. ¿Cómo hacen R0 igual a el complemento de R0? O sea, ¿cómo hacen el complemento a 1? O invierten cada bit 0 por cada bit 1. ¿Sí? Se puede hacer con el NOT, que seguramente tienen, y si no se puede hacer también con este, con un move negado. Cualquiera de las dos lo podrían hacer. ¿Sí? No es la única forma. También pueden hacer un OR exclusivo con FF. ¿Sí? Diferencia. Puede suceder que esta sea más corta que esta. Es probable incluso. ¿Sí? Esto es un complemento a 1. Esto es un complemento a 2. Esto es inversión bit a bit. Esto es cambio de signo. ¿Sí? Para hacer cambio de signo pueden usar la subtract reverse con 0. Este es un ejemplo en el que decíamos por qué existe la resta invertida. Porque no siempre el operando 2 lo puedo poner como operando 1. Este es un ejemplo. Si quiero hacer 0 menos R, solo lo puedo hacer con esta instrucción. La otra instrucción va a ser R menos 0. ¿Sí? Y no los puedo dar vuelta. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, con las negaciones. Tenemos dos negaciones, negación lógica y negación numérica. ¿Sí? Esto es el signo menos. Y esto, por si acaso en C, es eso. Que no es eso. Esto es negación lógica. Esto es negación bit a bit, que es lo que están haciendo acá. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro el tema
de lo que vimos hoy? ¿Quedó claro el uso de OR y AND para enmascarar bits y para alterar bits? ¿O hay que repasarlo? Que es algo de lo que vieron también el lunes y que lo van a usar hasta el hartazgo. No suena muy convencido. ¿Repasamos eso también? Vamos 2 horas adelantados. Lo cual es raro porque perdimos una clase y vamos 2 horas adelantados. Lo cual quiere decir que o están entendiendo mucho o no están entendiendo nada. Son las dos posibilidades. Me preocupa la segunda. Bueno, hagamos un recreo, repasamos las máscaras para no seguir adelantando innecesariamente. Y después, si sigue sobrando tiempo, bueno, seguimos. En realidad no seguimos, volvemos para atrás. Aquí. Bien, habíamos dicho de repasar estas 3, ¿sí? Estas son operaciones que se podrían hacer con estas 3, pero que las podemos hacer más fácil. Cuando hablamos de máscaras, normalmente estamos pensando en una variable y una constante. Eso no necesariamente es así, podrá ser 2 variables, pero para que entendamos la idea, pensamos en una variable y una constante. Es decir, algo que no sabemos que tiene y algo que sí sabemos perfectamente qué valor tiene. ¿Sí? Normalmente lo que vamos a querer hacer con estas instrucciones es modificar esta variable parcialmente. Vamos a querer cambiar algunos bits de la variable. ¿Sí? Entonces, esta constante va a depender de los bits que queremos alterar. Hay un ejemplo aquí. ¿Sí? Si yo tengo una variable h, no es este. Bueno, lo hagamos acá. Supongamos que la variable tiene B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0. Esos son los bits de la variable. Vamos a trabajar con 8, no nos vamos a complicar la vida con 32, pero aplica para cualquier tamaño. ¿Sí? No sabemos si esto es 0 o 1, porque es variable, justamente. ¿Sí? Yo quiero poner este bit en 1. ¿Le suena? Tengo que prender el puntito del display, por ejemplo. Por alguna razón quiero que estos bits permanezcan como están y un bit, o más de un bit en particular, cambien a 0 o a 1. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de operaciones que queremos hacer. Queremos cambiar determinados bits, que sabemos cuáles son, los queremos dejar en un estado definido y al resto queremos no tocarlos. ¿Cómo hago para poner un 1 acá? Un OR con 1. Si yo hago 0, 0, si la constante es 0, 0, 0, 0, 1, y hago un OR entre esto y esto, cualquier cosa, OR 0, es cualquier cosa. Entonces acá obtengo el mismo B7. Cualquier cosa, OR 1, es 1. ¿Sí? Y entonces obtengo, no voy a hacer todas, pero si hago un OR con esta constante, sé que donde tengo ceros en la constante no cambio y donde tengo un 1, el resultado queda en 1. ¿Sí? La alternativa es poner un 0. ¿Sí? ¿Cómo pongo un 0? Con un AND y al revés. Donde quiero que quede 0, pongo 0.
y donde no quiero que cambie pongo 1. Entonces, cualquier cosa AND 1 va a ser cualquier cosa, porque si esto es 0, 0 y 1 es 0. Y si esto es 1, 1 y 1 es 1. Entonces, acá obtengo de vuelta B7. Acá obtengo B1 y acá obtengo 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué pasa con el OR exclusivo? Cualquier cosa, OR exclusivo con 0, va a ser 0. Cualquier cosa, OR exclusivo con 1, va a ser menos cualquier cosa. ¿Sí? Si esto es 0, 0, OR exclusivo con 1, da 1. Y si esto es 1, 1, OR exclusivo con 1, da 0. Entonces lo que obtengo es, acá B1 y acá Viborita B0. O sea, la inversión bit a bit. ¿Sí? Bien. Lo que estuve planteando acá es B igual a B operado constante. ¿Sí? Es decir, a la variable hago la operación con la constante y lo guardo en la variable. Entonces, la variable OR una constante cambian los bits que estén en la constante. Una variable AND. Si se fijan, esto es esto Viborita. ¿Sí? O sea, a la máscara del OR la invierto y obtengo la máscara del AND. Y a la máscara del AND la invierto y obtengo la del OR. ¿Sí? Para manipular los mismos bits. También lo vamos a encontrar a eso en el código. ¿Por qué? Porque esto que es una constante, en realidad puede ser una variable. Lo que pasa es que sí sé cuál es el valor de esta variable y no sé cuál es el valor de esta variable. ¿Sí? O sea, este número yo lo puedo tener en una variable y lo puedo invertir. ¿Sí? Pero yo ya sé que este número tiene unos y ceros en determinados lugares para cambiarla a la variable de determinada forma sin importar lo que tiene la variable. Entonces, siempre tengo una conocida y una desconocida. No importa si es constante o variable en realidad. ¿Sí? Ahora, hay otro uso que se le da a esto. Yo acá estoy usando actualizar la variable después de haber hecho la operación para cambiar la variable. Podría suceder que necesite saber si algunos bits están en 1 o en 0 en la variable. No quiero alterar la variable, quiero inspeccionar la variable. ¿Sí? No me interesa el resultado de la, no me interesa el resultado de la operación, sino que lo que me interesa es ver determinados bits. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer, por ejemplo, si quiero saber si el último bit está en 1, va a ser un AND, pero con esto. Si yo hago un AND de la variable con esta, que sería la del OR, el resultado va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, B0. Entonces, ¿qué estoy viendo? B0. Estoy filtrando los bits que están en 0 y me estoy quedando para evaluar los que son distintos a 0. Entonces, yo quiero saber si el bit 1 y el bit 3 están en 0, puedo hacer un AND S de la variable con esto, y si los dos bits están en 0, el resultado final va a ser 0. Solo va a depender de estos dos bits. Los otros no importan. Y si alguno de estos bits es distinto de 0, el flag ya va a quedar como no Z. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso lo que hago es if variable AND constante para ver determinados bits de la variable e ignorar el resto. Uso el AND, pero con la máscara del OR, y no guardo el resultado.
¿Sí? Esos son los patrones de uso. OR, ceros y un 1. AND, unos y ceros, son para alterar la variable. Y XOR con el mismo patrón de OR. Y AND, pero con el patrón de OR, para ver, ¿sí? Para obtener los bits de una variable y asegurarnos de que el resto esté en cero. O sea, para eliminar bits de la variable. A la larga estoy haciendo lo mismo, solo que en un caso pongo 0 donde quiero cambiar y en el otro pongo 0 donde no me interesa y 1 es donde quiero ver. ¿Sí? ¿Está claro cómo se construyen las constantes? Esas constantes podrían no ser constantes. Yo podría arrancar con esta constante, ponerla en un registro e ir haciéndole shift, e ir moviendo el bit que estoy mirando o el bit que estoy cambiando. ¿Sí? Lo cierto es que yo sé de este siempre dónde está el 1 y qué es lo que está pasando, y de este es de la que no sé. ¿Sí? Siempre tengo una en la que sé perfectamente dónde están los unos y qué es lo que cómo va a afectar a la otra que no conozco. ¿Sí? Además de las instrucciones básicas, estas tres son las que vimos recién. ¿Sí? ¿Esta qué hace? Hace un OR, pero a partir de esta máscara. Entonces toma la máscara, la niega para transformarla en esta y recién hace el OR. ¿Sí? Y esta hace el AND a partir de la máscara del OR. Toma esta máscara, la niega para transformar a esta y después hace el AND. ¿Sí? Como el resultado es que borra los bits que están en 1, en lugar de los que están en 0, borra los que están en 1, por eso se llama bit clear. Porque borra los bits que estén en 1. Entonces, esta setea los bits que están en 1 y esta borra los bits que están en 1. Y trabajo con la misma máscara y no tengo que tener dos máscaras. ¿Sí? Es muy habitual. Diría que más habitual es poner en 1 los bits que quiero cambiar y cuando quiero poner ceros, invertirla y usar esa máscara. Esta, no sé muy bien para qué se usaría. O sea, en la práctica, digamos, normalmente uno setea la máscara con unos donde quiere que queden las cosas y si hace falta la niega, que es lo que hace esta. ¿Sí? Pero son complementarias a estas. Esta construye la máscara. Yo no le doy la máscara. Le digo, desde tal bit, tantos bits. Y él construye la máscara con los unos donde corresponde y borra los bits que le digo en el campo. ¿Sí? Entonces, no necesito armar la máscara a mano, sino que simplemente le digo del bit 1, contá 4 y eso es lo que quiero que borres. ¿Sí? En lugar de poner los bits a mano. Esta hace un AND más un OR. Toma la variable, le hace un AND para borrar un pedazo, toma otra variable, hace un AND para borrar el pedazo contrario y las concatena con un OR. Es decir, trae un pedazo de bits de un registro y lo pone en otro registro. ¿Sí? Entonces, si este es uno y este es el otro, que esa es la que está en el ejemplo, corta así, se queda con esto, corta así, se queda con lo contrario y pone esto acá. Y si mal no recuerdo, además lo puede mover, o sea, esto lo puede poner por acá incluso. ¿Sí? Eso sirve para convertir, o sea, sirve para algo en particular. La realidad es que es más fácil hacerlo a mano que acordarse el formato de la instrucción en muchos casos, pero cuando veamos los registros de entrada-salida, vamos a encontrarnos con que hay campos de bits. Algunos hay bits que son un bit, pero hay otros que son como en el formato de la instrucción, el opcode, que son 5 bits que están puestos, o sea, por ejemplo, del 8 al 3. Esos 5 bits son un valor numérico. Entonces, esta instrucción lo que te permite es partir de un valor numérico, 7,
correrlo y escribirlo ahí sin alterar el resto. ¿Sí? Pero como vos partís del valor numérico 7, los bits los tenés en la última cola y los tenés que desplazar hasta ubicarlo en la fracción que corresponde de los 32 bits. ¿Se entiende? Vos querés escribir un 7 acá, pero cuando lo lees así es 7 y ahora tenés bit a la derecha. Entonces tenés que correr, traerlo y ensamblarlo. Eso es lo que hace esta. ¿Sí? Y se usa para ese tipo de cosas. Yo tengo el valor numérico del 1 al 7 y después lo quiero calzar en un campo de 3 bits, pero que está desplazado en algún lugar de los 32. ¿Sí? También sirve, si no me equivoco, para extraerlos. No, no sirve para extraerlos porque sí o sí tienen que estar acá al final, los bits. Y este, que es lo mismo que el OR exclusivo de R con R, ¿sí? Hace una inversión bit a bit. Sí. ¿Cómo cambian los flags cuando uso eso? Dependen de si pones la S o no. Claro, pero ¿cómo cambiaría si la pongo la S? ¿Cómo cambiaría? ¿En qué es? Depende del resultado. O sea, cuando vos haces el OR, si después del OR lo que se guarda en la variable o no se guarda, no importa. O sea, si vos haces variable OR constante, si lo que sale de esa operación tiene todos sus bits en 0, o sea, son todos 0, la bandera de Z se va a poner en 1. Si tiene el primer bit en 1, la bandera de negativo se va a poner en 1. Normalmente las operaciones AND, OR y OR exclusivo no alteran carry, porque no tienen cómo hacerlo, digamos. O sea, no hay acarreo porque no es una instrucción aritmética. ¿Sí? Y tampoco alteran overflow. Eso te lo dice la instrucción. Cuando hablamos de altera banderas, a veces no altera todas las banderas. Las rotaciones, por ejemplo, alteran el carry, porque te dijeron que ponen el carry, pero no alteran el overflow y el negativo, por ejemplo. O sí, ¿sí? El detalle de eso te lo da la instrucción. No todas las instrucciones alteran todas las banderas. Pueden suceder dos cosas. Que no altere algunas banderas, o sea que el AND altere Z y N y no toque C ni B corta. O puede ser que los toque y los deje en 0. Siempre constante, digamos. ¿Sí? O sea, hay instrucciones que te dicen, el resultado de esta instrucción deja siempre C en 0. ¿Sí? Pero eso está en el manual. En general, la recomendación para no complicarse la vida es setear las banderas y usarlas lo más pronto posible. Cuestión de que no haya muchas posibilidades de que alguien les cambie las banderas inevitablemente, innecesariamente. De todas formas, acá como si no le piden el cambio de banderas, las banderas se mantienen, es más difícil que tengan ese conflicto. ¿Dudas? Con eso terminaríamos el tema 3. En realidad lo habíamos terminado hace un rato, antes del recreo. Repasamos esto. Y esto es lo que ustedes deberían de conocer para el laboratorio 1. Para el laboratorio, sí, laboratorio 1. El que rinden el lunes es hasta aquí. El tema que viene es específicamente del laboratorio 2, que vamos a ver subrutinas, ¿sí? O funciones, cómo se implementan las funciones en Assembler y cómo se pasan los parámetros a las subrutinas. O sea, todo ya un poco de programación un poco más compleja. No es mucho más compleja la programación, sí pueden hacer programas más complejos porque pueden repetir fragmentos de código. ¿Sí? Entonces, las subrutinas en lenguaje ensamblador son el equivalente a las funciones de C, o es lo que usa C para implementar funciones. Pero eso ya lo vamos a ver a partir del viernes y estamos de vuelta perfectamente según lo que dice el cronograma, así que no vamos a dar la hora que estaba prevista en algún momento dar ahora porque no vale la pena. Bueno, o sea, quieren que avancemos. ¿Quieren que hagamos un recreo de 10 minutos y empezamos el tema 4? No hace falta. ¿Queda un solo tema antes del primer parcial? Queda un solo tema, a ver, quedan dos temas. Antes del parcial se dictan el 4 y el 5. Pero en el parcial solo incluye hasta el 4. Normalmente el 5 no lo aprenden porque como no va en el parcial, va en el otro que está muy lejos y en el otro ya tienen cosas más graves, ni se lo acuerdan. El 5, el práctico, va después del parcial.
O sea, dictamos el tema antes del parcial y el práctico se evalúa después del parcial y se publica el día del parcial, ¿sí? O sea, no vamos a avanzar en la parte práctica del 5, sí en la teoría. Probablemente nos va a seguir sobrando tiempo. No vamos a empezar el tema 6, porque es un tema muy fundamental, que es interrupciones. Entonces, el 5 podemos verlo más o menos antes del parcial, el 6 no podemos verlo antes del parcial, lo necesito con toda su atención. Entonces, una vez que terminemos el 5, vamos a frenar la teoría y recién vamos a empezar el tema 6 después del parcial, sí o sí. ¿Sí? Bien. ¿Más dudas? Listo. ¿Van a hacer el proyecto? Bien. Nos encontramos el viernes entonces para empezar el tema 4.